situaciones cotidianas. Verás cómo estas pequeñas semillas de fe comienzan a crecer y a dar fruto en tu vida. 2. Enfrentar desafíos con fe. Cuando te enfrentes a un problema o desafío que parece insuperable, recuerda esta promesa. Aún una pequeña cantidad de fe puede hacer una gran diferencia. En lugar de enfocarte en el tamaño del problema, enfócate en la grandeza de Dios. 3. Visualización y oración. Usa la visualización como una herramienta de fe. Imagina el resultado que deseas, ora con fe y cree que Dios puede hacer lo posible. No se trata de magia o de obtener todo lo que queremos, sino de confiar en el poder de Dios y en sus planes para nosotros. 4. Testimonios de fe. Escuchar y compartir historias de fe puede fortalecer la tuya. Habla con amigos, familiares o miembros de tu comunidad sobre cómo han visto a Dios obrar en sus vidas a través de la fe. Estas historias pueden inspirarte y recordarte que nada es imposible para Dios. 5. Meditación en la palabra. Dedica tiempo a meditar en versículos que hablen sobre la fe. Deja que estas palabras se arraiguen en tu corazón y mente, fortaleciendo tu confianza en Dios. La idea de mover montañas puede parecer metafórica, pero en realidad nos enseña que con Dios, los obstáculos más grandes pueden ser superados. Esta enseñanza nos llama a tener una fe viva y activa, una fe que no se rinde ante las dificultades, sino que confía plenamente en el poder de Dios. Al integrar este principio en nuestra vida diaria, podemos experimentar una transformación en cómo enfrentamos los desafíos y cómo vivimos nuestra fe. No necesitamos tener una fe perfecta, solo una fe auténtica y constante en el poder y la bondad de Dios. 5. Versículo. Amar a los demás. 1 Corintios 13 versos del 4 al 7. Este es uno de los pasajes más hermosos y conocidos de la Biblia sobre el amor. A menudo se lee en bodas y celebraciones, pero su mensaje es relevante para cada día de nuestras vidas. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este versículo nos da una definición clara y profunda de lo que es el amor verdadero. No es solo un sentimiento, sino una serie de acciones y actitudes que demuestran el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vamos a desglosarlo y ver cómo podemos aplicar cada parte de esta descripción a nuestra vida diaria. El amor es sufrido, es benigno. Amar significa ser pacientes y amables. En nuestras relaciones diarias, esto puede significar ser pacientes con las imperfecciones de los demás y responder con bondad, incluso cuando es difícil. La próxima vez que alguien te irrite o te haga enojar, intenta responder con paciencia y bondad, reflejando el amor de Dios. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Amar significa no ser envidiosos ni arrogantes. En lugar de compararnos con los demás o tratar de ser superiores, el amor nos llama a ser humildes y agradecidos por lo que tenemos. Puedes practicar esto al celebrar los logros de los demás sin sentir envidia y reconociendo tus propias bendiciones. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Amar significa actuar de manera justa, no ser egoísta y no guardar resentimientos. Esto puede ser un desafío, pero es esencial para vivir en paz y armonía con los demás. Piensa en cómo puedes actuar de manera justa en tus interacciones diarias, ponerlas necesarias y protegiéndonos. Es normal tener dudas y miedos cuando tratamos de confiar en Dios. Vivimos en un mundo donde nos enseñan a depender de nosotros mismos, a buscar soluciones prácticas y tangibles. Entonces, ¿cómo podemos superar esas dudas y miedos para realmente confiar en Dios? Primero, es importante reconocer que tener dudas no significa que somos malos creyentes. Las dudas son parte de la experiencia humana y pueden ser una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Es como un músculo. Para que se fortalezca, necesita ser ejercitado. Uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia de alguien que enfrentó sus dudas es el apóstol Pedro. Recordemos la historia de cuando Jesús caminó sobre el agua. Pedro, con su característico entusiasmo, pidió a Jesús que le permitiera caminar hacia él sobre el agua. Al principio, Pedro lo hizo, pero cuando vio el viento y las olas, comenzó a hundirse. Pedro dudó y tuvo miedo. Pero
¿Qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo salvó diciendo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia nos enseña que incluso en medio de nuestras dudas y miedos, Dios está allí para sostenernos y ayudarnos. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar nuestras propias dudas y miedos? Aquí hay algunas estrategias prácticas. Acepta tus dudas. Lo primero es aceptar que las dudas son normales. No te castigues por tenerlas. En lugar de eso, usa tus dudas como una oportunidad para profundizar más en tu fe y buscar respuestas. Busca respuestas en la Biblia. Muchas veces, las respuestas a nuestras dudas se encuentran en las Escrituras. Dedica tiempo a leer y meditar en la palabra de Dios. Encontrarás historias y enseñanzas que te ayudarán a fortalecer tu fe. Habla con Dios sobre tus dudas. La oración no tiene que ser solo para pedir cosas buenas. Puedes ser completamente honesto con Dios sobre tus miedos y dudas. Él entiende y quiere ayudarte a superarlos. Conversa con personas de fe. A veces hablar con alguien que ha pasado por experiencias similares puede ser muy alentador. Busca a personas de fe en tu comunidad con quienes puedas compartir tus luchas y recibir apoyo y consejo. Recuerda las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de Dios para nosotros. Uno de los versículos más reconfortantes es Isaías 41:10, donde Dios dice, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Recordar estas promesas puede darnos la fuerza para seguir adelante. Actúa a pesar del miedo. A veces, la mejor manera de superar el miedo es enfrentarlo. Da pequeños pasos de fe, confiando en que Dios está contigo. A medida que veas cómo Dios obra en tu vida, tu confianza crecerá. Es crucial recordar que confiar en Dios es un viaje continuo. Habrá momentos de duda y miedo, pero cada uno de esos momentos es una oportunidad para acercarnos más a Él y fortalecer nuestra fe. Hasta ahora hemos hablado sobre qué significa confiar en Dios y cómo enfrentar nuestras dudas y miedos. Ahora, vamos a ver qué sucede cuando realmente confiamos en Dios y cómo podemos experimentar su poder en nuestras vidas. Primero, quiero compartir una historia inspiradora de la Biblia que muestra claramente el poder de Dios en acción. La historia de David y Goliat. La mayoría de nosotros conocemos esta historia, pero vamos a repasarla brevemente. David, un joven pastor, se enfrentó al gigante Goliat, un guerrero filisteo que había aterrorizado al ejército de Israel. Nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat, pero David confió en Dios. Con solo una honda y una piedra, y con la fe de que Dios estaba y los corazones. En los días de Noé, la tierra estaba tan llena de violencia que Dios se entristeció de haber creado al ser humano. Hoy seguimos a un ritmo frenético, exaltando una cultura que se burla de la moral y aplaude el caos, mientras las señales proféticas se multiplican ante nuestros ojos. En los días de Noé y de Lot, el mundo parecía seguir su curso normal. La gente comía, bebía, iba al mercado, planeaba el futuro, festejaba y cuidaba de sus familias. Había rutinas, trabajos y compromisos diarios que daban la impresión de que todo estaba bajo control. Sin embargo, la atmósfera espiritual estaba cargada de corrupción y rebeldía contra Dios. El corazón humano se había endurecido, hasta el punto de no ver la urgencia del arrepentimiento. Así sucedió antes del diluvio, cuando la humanidad vivía absorta en sus proyectos sin siquiera imaginar que las aguas pronto cubrirían toda la tierra. Y así ocurrió en Sodoma y Gomorra, donde el pueblo prosperaba materialmente, pero desconocía la rectitud. De la misma forma, Jesús advirtió que algo similar sucedería antes de su regreso, pues la humanidad repetiría los errores de antaño, negándose a darse cuenta de que el fin se acerca. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor hoy? Parece que cuanto más avanzamos en tecnología, más retrocedemos en lo que se refiere al temor del Señor. El ser humano se siente autosuficiente, pero sigue vacío de espiritualidad genuina. En medio de las noticias de guerras, crisis, desastres naturales y una decadencia moral cada vez más descarada, gran parte de la gente vive como si el presente fuera infinito, como si no hubiera consecuencias. La corrupción política se expande, la violencia urbana se normaliza, las familias se deshacen, los hogares se desmoronan en el torbellino del egoísmo, y las perversiones que antes se ocultaban ahora se celebran a plena luz del día. La pregunta sincera que surge
es si de verdad hemos llegado a un punto de degradación, incluso peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y ante los relatos bíblicos, la respuesta parece peligrosamente cercana a un sí. En los días de Noé, la tierra estaba saturada de maldad. El Génesis describe que los pensamientos del hombre eran continuamente malos, hasta el punto de que Dios se arrepintió de haberlo creado y decidió poner fin a esa generación. La violencia se multiplicaba de tal manera que no había lugar para la paz ni para la práctica de lo correcto. Sin embargo, Noé halló gracia ante los ojos del Señor. No solo construyó un arca por orden divina, sino que también predicó durante muchos años, advirtiendo al pueblo sobre el juicio venidero. El sonido de los martillazos en la madera, mientras el arca tomaba forma, resonaba como un anuncio de la catástrofe que se aproximaba. Pero nadie prestó atención. Quienes oían la predicación de Noé la consideraban absurda. Tal vez se reían, tal vez lo llamaban fanático. La rutina continuaba inquebrantable hasta que, en un día común, la lluvia empezó a caer sin parar. Entonces las aguas se convirtieron en torrentes y el diluvio lo inundó todo. Fue repentino para quienes no vigilaban, pero Noé y su familia estaban a salvo dentro del arca. De la misma manera, en los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra no solo practicaban iniquidades, sino que celebraban el mal sin el menor reparo. Eran ciudades prósperas, llenas de abundancia, pero había algo podrido en sus costumbres. Confiados en sus recursos, sus habitantes creían que nada podría sacudirlos. Muchos, incluso ante la presencia angelical, se negaron a ver cualquier llamado al arrepentimiento. Lot, que aún conservaba cierto sentido de justicia, se sentía perturbado por lo que veía, pero la cultura local ya estaba arraigada en múltiples perversiones, que incluían desde prácticas sexuales desviadas hasta arrogancia, orgullo y un total desprecio por la vida ajena. Cuando cayó fuego del cielo, la destrucción fue total. Solo sobrevivieron Lot y sus hijas, sacados de prisa por